China ha sido un país considerado cuna del conocimiento. Los cuentos populares chinos para niños son historias milenarias, llenas de sabiduría que durante siglos se han transmitido de padres a hijos y de generación en generación. Todas estas historias guardan un mensaje en su interior, una enseñanza, y es eso precisamente lo que las convierte en un vehículo esencial en la educación de los niños. El cuento que vamos a escuchar hoy se titula El bobo perseverante mueve montañas y nos habla de la constancia, que es una cualidad imprescindible para avanzar hacia nuestros sueños o nuestras metas. Constancia es sinónimo de perseverancia, de determinación, pero no va lejos si no la acompañamos de esfuerzo, trabajo y fuerza de voluntad. La constancia es un valor que debemos inculcar en los niños desde muy pequeñitos para crear en ellos el sentido del compromiso y educarlos en la fuerza de voluntad. Pero no basta solo con inculcarla, también hay que entrenarla, que es verdaderamente la única forma de adquirirla. Escuchemos entonces el cuento y veamos qué se le ocurrió a Lin Chun para cortar el camino hacia la ciudad. Érase una vez una familia campesina que vivía en el medio de un valle. Lo cruzaba el Guanchan, un río de aguas limpias y repletas de peces. Estaba rodeado de montañas. Era un lugar acogedor, separado del resto del mundo por altas murallas de rocas. Lin Chun, que así se llamaba el padre de la familia, era un hombre trabajador, muy tenaz en sus tareas. Su esposa, Chun Lin, se sentía muy feliz en compañía de Lin Chun y de sus 4 hijos, 3 muchachos y una chica, todos ellos fuertes y guapos. Lin Chun tenía que ir a la ciudad para vender las frutas y las hortalizas. También debía resolver asuntos muy importantes en el palacio del mandarín, que era el gobernador que ejercía de señor y de juez, de jefe de policía de sus súbditos. Allí tenía que ir a menudo para resolver sus negocios. Demasiado a menudo, se quejaba. ¿Por qué demasiado a menudo?, pensaréis. Porque el bueno de Lin Chun se veía obligado a recorrer una y otra vez un penoso camino para subir a las montañas y bajarlas después y llegar así a la ciudad. Entonces los montes se convertían en un muro de separación en vez de ser la hermosa corona que embellecía el valle. Si no hubiera esas montañas tan altas, repetía una y 1000 veces. Harto ya de tantas caminatas y de tanta pérdida de tiempo, un atardecer de septiembre reunió a toda su familia y les dijo: Amada Chun Lin, amados hijos, amada hija, habéis escuchado 1000 veces mis quejas. Hace mucho tiempo que me ronda por la cabeza esta idea atrevida. Tendríamos que mover las montañas. ¿Mover las montañas, padre? Eso es imposible. ¿Cómo moveremos las montañas? Quiero decir, explicó Lin Chun, que deberíamos allanar la montaña, abrir un camino. Sería como si hubiéramos movido la montaña del lugar. Ya había oscurecido y la familia seguía sopesando razones en favor y en contra del proyecto de Lin Chun. Por fin, convencidos por sus palabras y su entusiasmo, la esposa y los 4 hijos estuvieron de acuerdo con él en ponerse manos a la obra. Palos, azadas y azadones, picos y barras de hierro, espuertas y canastos, palas y rastrillos, todo era útil para empresa tan laboriosa. Cuántos sudores,
cuantos esfuerzos, pero los beneficios que les reportarían valían la pena. La roca se resistía con la misma tenacidad con la que trabajaban los campesinos. El camino se abría paso lentamente. Parecía que tanto esfuerzo producía fruto escaso, muy escaso. Fung Lu era un labrador que habitaba en el mismo valle. Hombre sencillo y sincero, observaba la labor de la familia de Lin Chun. No salía de su asombro al contemplar día tras día el trajín de todos ellos, sus titánicos esfuerzos. Por fin, aprovechando unos instantes de descanso en los que Lin Chun reparaba fuerzas, Fung Lu se le acercó y le dijo con aire socarrón: «Buen vecino, sé que eres un hombre inteligente y cabal. Conozco tu empeño y la fuerza de tu voluntad. También me consta el amor que profesas a tu familia y que por nada de este mundo le causarías daño alguno. Precisamente por todo ello, me maravilla que, a tu edad y con tu buen juicio, les hayas metido en una empresa tan desmesurada. No te ofendas, buen vecino, pero siento tener que decirte que no me pareces inteligente, sino bobo e imprudente, empeñado en una tarea imposible». Lin Chun se limpió el sudor de la frente con el pañuelo y enderezó su sombrero. Estuvo pensativo durante un buen rato, buscando en su corazón las mejores palabras para responder a Fung Lu. Por fin suspiró, entornó los ojos como si mirara hacia un futuro lejano y poco a poco pronunció estas sabias palabras, midiéndolas de una en una. «Fung Lu, mi buen vecino, no me ofendo por lo que acabas de decirme, porque conozco tu afecto hacia mí y hacia mi familia. Sé muy bien que ya soy mayor, casi un anciano, y que mis fuerzas se debilitarán día tras día. He empezado una tarea que no podré ver terminada, pero tengo 4 hijos. Mis hijos y mi hija verán a sus hijos e hijas a su alrededor, que serán mis nietos y mis nietas. A su vez, estos se multiplicarán hasta constituir un pueblo que llenará todo el valle del Huanchan. Seguirán escarbando el flanco de la montaña y la vencerán, es decir, la venceremos». Fung Lu asintió con la cabeza y se alejó a paso lento. La constancia de Lin Chun y de toda su familia vencerá la montaña. Las grandes obras exigen una gran constancia. Y es que hay empresas, empeños, sueños que se divisan a corta distancia y según las circunstancias conllevan menos esfuerzo, menos tiempo y alcanzarlas nos cuesta menos. El resultado se hace palpable y llegamos a disfrutarlo. Hay quienes consideran que este tipo de empeño a corto plazo es más conveniente porque vemos el resultado antes y la satisfacción nos ayuda a levantar el ánimo e ir a por otra meta, otro sueño igual de alcanzable. Todos los sueños, los empeños, las empresas que emprendamos, por supuesto, necesitan de constancia, disciplina y esfuerzo para disfrutar el resultado. Lin Chun, el padre de familia de quien nos hablan en el cuento, tenía claro que su empeño, la inmensa labor en la que quería enfrascarse e incluso involucrar a su familia, sería muy difícil.
El resultado no se vería en un corto plazo, ni siquiera en un mediano plazo. Tenía claro que él no lo vería. Sabía que necesitaría mucha constancia, mucha perseverancia y mucha voluntad, pero también sabía que el beneficio que supondría para todos hacer aquel túnel valía la pena. Lin Chun con esto también estaría enseñando a sus hijos, a sus nietos, el valor de la constancia, la perseverancia y el esfuerzo. Cuando estos valores están presentes, cualquier empresa, cualquier empeño y cualquier sueño es posible y tiene un resultado feliz. Las grandes obras exigen una gran constancia. Una valiosa cita que aparece al final de este libro, del emperador Napoleón I, nos dice: la victoria es de quien demuestra mayor constancia. Espero que este cuento también te haya dejado una importante enseñanza.